Bueno, y los motores vuelven a rugir por las venas, por los caminos de la historia del automovilismo argentino e internacional, porque estamos en nuestro espacio de los lunes. Estamos en Historias a Fondo con nuestro amigo Oscar Lorenzo Scalerandi. Hola Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Chino, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, saber que te veo bien y te escucho bien, eso creo, ¿no? Perfecto, yo a vos también. Bueno. Estás muy, Gracias por todo y estás muy bien bueno. con esa remera, tenés un chalequito. Bueno, lo que pasa es que la remera esta es producto del cumpleaños del lunes anterior, Ah, muy bien, muy bien. entonces hay que lucirla. Obviamente, Bueno, claro que sí. bueno. Chino, hoy vamos a tener la posibilidad de dialogar con uno de los hombres que hizo historia dentro del automovilismo argentino. Sí. Yo decía en los títulos automovilismo top. ¿Por qué? Porque corrió en las categorías nacionales, como el turismo nacional, que sería hoy. Siempre le hablamos a los más jóvenes, porque por ahí los más grandes ya sabemos de qué se trata, Ujú. pero también corrió en el turismo de carretera, también corrió en el Sport Prototipo, Sí. fue una de las grandes figuras del automovilismo argentino. Tuvo la posibilidad de ir a Europa, pero su capacidad de empresario, siendo muy joven, 28 años, dijo no, me quedo porque iban a instalar una concesionaria de autos en Villa Carlos Paz y la responsabilidad hizo que no se fuera a correr, sino muy por el contrario, quedarse en Córdoba. Él es nacido en Río Segundo, para aquellos que no saben, Río Segundo es una ciudad bastante pequeña que está sobre la ruta 19 que une Santa Fe con Córdoba. Los pagos de Julián Álvarez, de Omar Serrazolo, aquel periodista tan emblemático que tuvo su paso por radios importantes de Capital Federal y demás, ¿no? Ujú. Pero a los 11 años se radicó en Córdoba. De ahí en más ya nos va a contar él, porque desde muy pequeño él maniobraba con los camiones de su padre ahí en Río Segundo. Después ya se instaló en Córdoba y ya esa es otra historia. Así que le damos la bienvenida a Historias a Fondo aquí en Neuquén a Carlos Alberto Pascualini. Carlos, te saludo Oscar Scalerandi y Marcelo Chino Castro desde Neuquén. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Oscar? Un gusto estar hablando con vos. Bueno, yo también te voy a hacer consulta a Marcelo Chino Castro, que está en la radio, como te decía hoy. Él es de Sí. Azul, un hombre conocedor del automovilismo, también corrió en auto y demás. Así que, bueno, fíjate Ahí vos, en Chino Azul y tengo, audiencia. te interrumpo, Azul tengo un tipo a quien quiero mucho, pero mucho, que tuve la suerte de conocerlo de muy chico antes de que empezara a correr, y que yo tuve la suerte de correr en la misma categoría que el padre de él, que es Cacho Franco, ¿no? Claro. Ah, Así Cacho que, Franco, sí, grandes amigos. La verdad que vos sabés que a través del programa uno se va haciendo amistades. Bueno, Cacho Franco es una amistad que me hice yo personalmente. Además somos tocayos. Y él fue el que me conectó con Oscar Cacho Fangio. Es decir, toda una bueno, historia que tenemos. Así que un gran tipo, una gran persona. pues bueno, Cumplir los años tanto. el mismo día que Carlos Reutemann. Nada más que vos sos un poquitito más joven, ¿no? Así es, exactamente, tengo un año menos que él, pero cumplimos años el mismo día, ¿sí? Bien, bien. Bueno, Así yo que, decía, y naciste en Río también, y Segundo, también y volviendo para atrás, vos lo acabas de nombrar a Cacho Fangio, con Cacho sí. fuimos compañeros de equipo, en el equipo oficial Fiat en el año 73, con Cacho. Mirá, el año 73. Lo que quería consultar, sí, Carlos. Te escucho. No, está bien, está bien. Estaba pensando, ¿no? Tuviste una carrera no muy extensa dentro del automovilismo deportivo, pero supiste destacar muy bien. La verdad que hiciste una carrera bárbara, porque yo me acuerdo, tengo unos años menos que vos, pero tampoco tanto, pero me acuerdo que el nombre de Carlos Pascualini, Carlos Marinkovic, ya que estamos con los Carlos Pairetti, bueno, Andrea Bianini, grandes nombres del automovilismo deportivo argentino.
cuando corrían en el turismo de carretera, cuando corrían con los Sport Prototipo. A propósito de esto, mira, tengo una lista acá de gente que te manda saludos. Mira, Hugo Rosso de Jesús María, Ana Lubito. Sochi de Gradasi, Rafa Cerezo de La Voz del Interior, Aldo Caldarena del Capital Federal, Marito García de Ramallo, Oscar Cabalén de Córdoba y Laura Cerezo también de Córdoba, otra prestigiosa periodista. Dice el hombre que manejaba el Guaira en Rafaela. Había que manejar el Guaira en Rafaela, ¿no, Carlito? Bueno, fue una carrera para no olvidar y bueno, lamentablemente ese año a diversos inconvenientes onzos no fue más exitoso, pero siempre nos fuimos con algo de cada circuito, ya sea con el récord de vuelta, con el número 1 en la clasificación, siempre haber abandonado la mayoría de las veces en punta. Bueno, pero fue una lástima no haber concretado tanto yo como Carlos, que corrió un par de carreras conmigo con ese auto, y a fin de año también hizo algunas carreras conmigo el Nene Termengo en el otro auto y demás. Pero sí, Rafaela la terminamos exitosamente, demostrando realmente que el auto era un auto brillante. Y bueno, nos faltó probablemente ese poco de suerte para terminar, o algunas veces faltando una vuelta, dos, otra en la serie, ganando 2 series de 3 que había, o cosas por el estilo, ¿no? Pero fue un año muy lindo y con recuerdos realmente muy buenos, ¿no? Carlos, Marcelo Castro le habla. ¿Cómo le va? Bien, precisamente estábamos hablando de los Guaira Ford y estábamos hablando del circuito de Rafaela y yo tenía aquí para preguntarle y para que charlemos un poquito esa carrera del 22 de junio de 1969 en la que Carlos Pascualini con el Guaira Ford termina primero y los nombres que le siguen, ¿no? Juan Manuel Bordeu, Carmelo Galvato, Nasif Estefano, bueno, Oscar Mauricio Franco, Carlos Marinkovic. ¿Qué pasó en las pruebas de clasificación y en los entrenamientos entre el auto suyo y el de Carlos Alberto Reutemann? Bueno, no, nada lo que puede pasar en cualquier lugar. Yo había hecho las pruebas del auto en el Autódromo de Córdoba, que habíamos hecho unas modificaciones, fuimos a Rafaela y bueno, probamos los autos. Carlos me dice, pero tu auto, vos probé el mío, los anduvimos, yo manejé el auto de él manejó el mío. Bueno, esas cosas que me dice, qué lindo que ande el tuyo, te lo cambio, tomá, lo cambiamos y bueno. Ajá. Lamentablemente se quedó el de la primera serie, gané la primera serie, en la segunda serie prácticamente estaba solo, ¿no? Así que esas cosas que pasan en las carreras, ¿no? Una anécdota que quedó, pero bueno, es lo que fue. Y la terminó ganando usted la carrera al final. La terminé ganando yo, exactamente. Y hacer un promedio para esa época de 231 kilómetros, muy pocas categorías lo alcanzaban. Sí, era muy rápido, tratándose de un óvalo, ¿no? Uh-huh. Porque evidentemente, bueno, son 2 rectas con 2 curvas muy amplias, pero curvas que hace 180 grados y vuelven para atrás, ¿no? Pero se hacen a fondo. No era para entrar a fondo, se respetaba, se bajaba mucho la velocidad, se andaba rápido, pero el auto andaba muy rápido también. O sea que, no sé, era muy difícil determinar cuál sería la velocidad final, porque en ese momento no existían muchos sistemas electrónicos. Claro, los sensores, claro. Uh-huh. Pero los cálculos que decía la gente de Ford con Pronello era que dada las revoluciones del motor, que suponíamos que el cuenta vuelta que teníamos era bastante exacto, más la relación de la caja, más el diferencial, más la goma, el cálculo nos daba aproximadamente
297, 298, Ujú, tal vez 300 kilómetros al final de la recta, ¿no? claro. Así que, Claro, bueno, claro. era muy rápido. Y Sí, al final, después de estar 2 días dando vuelta, no, pero las primeras vueltas en el circuito, cuando salimos las primeras pruebas fueron un día jueves, el día viernes no hubo pruebas, el sábado la clasificación, y bueno, cuando uno iba a parar para entrar a boxes, se corría al revés de lo que se corre hoy. En aquella época se corría en sentido de las agujas del reloj, hoy Ajá. se corre en sentido inverso, y era un óvalo entero. Y o sea que claro. los boxes quedaban prácticamente al final de la recta, cuando uno venía lanzado de la curva que daba hacia la ciudad, sería, ¿no? La curva sur, supongo. La curva sur, Este, sería la curva sur, claro, 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 claro. y Eh, ahí se daba cuenta uno que venía, cuando iba a parar, que venía muy rápido, ¿no? Claro. Carlitos, coincide plenamente con declaraciones de Lole Reutemann cuando le hicieron la misma consulta y él decía lo mismo y él le calculaba entre 2,87, 2,97, más o menos, porque decía realmente anda muy, muy rápido en Rafaela. Pero vos comenzaste el 12 de agosto del año 62. ¿Con qué auto y dónde, Carlos, debutaste en automovilismo deportivo? Y yo debuté en el 62 con un Peugeot 403 en la Vuelta de Carlos Paz, el 12 de Ajá. agosto del 62. O sea, 62. el viernes que viene, Sí. perdón, este Sí. viernes va a ser 60 años de mi primera carrera. Claro, mirá vos, mirá vos. Eh, Qué bárbaro. Este Bueno, viernes creo que es 12 de en esta agosto, parte, sí, van a ser 60 años de esa carrera. Y bueno, 60 corrí años. la Vuelta de Carlos Paz, Eh, era turismo anexo J en esa época, ¿no? uh-huh. Sí, sí, era Claro, un auto no, prácticamente, te diría, estándar, ¿no? O sea, tenía 2, 3 macanitas que le habíamos hecho con un mecánico que trabajaba en la concesionaria Peugeot donde mi padre había comprado ese auto. Lo había comprado, mira vos, la ironía de la vida, el 12 de abril, el día de mi cumpleaños. Y a los 4 meses, bueno, mirá me dio vos, una mirá especie vos. de... Se lo sacamos, le dimos vuelta, y bueno, él creía que no iba a correr, que yo le insistía y que era bueno, y bueno, efectivamente nos fuimos a correr con ese auto. Tenía poco y nada de Eh, preparación, ¿no? Bien, en esta parte del programa quiero agradecer a Martín Criste, que es un gran amigo, que me pasó fotos, me pasó algo de información, así que también lo hemos tenido en su momento en el programa, este gran navegante internacional que también hizo su paso por Historias a Fondo. Pero también quiero que me hables de cosas lindas que pasaron en la vida, porque corriste en turismo de carretera, corriste en el prototipo, tuviste la posibilidad de subirte a un Fórmula, pero fuiste muy amigo, nada menos, uno dice así, y decir, fui amigo de Oscar Alfredo Galvez. La verdad, cuando uno dice eso, yo no puedo decir que me emociona. Con Oscar, mira, Oscar lo conocí cuando entré a correr con los Guaira, que era la comisión de concesionario Ford en el año 69. O sea, cuando se estaba desarrollando el proyecto de Guaira, y lo conocí a Oscar. Miguel Devoto era el presidente de la comisión de concesionario, un tipo fantástico que falleció hace un par de años, a los 93 años, 92 años. Y bueno, con Oscar tuvimos la suerte de tener una feeling,
desde el primer día que nos conocimos, hacía de cuenta que nos conocíamos hacía mucho tiempo, y que me brindó su amistad siempre. Y lo que tenía con Oscar, que mi socio en la primera agencia de autos que yo tuve, con la cual después hicimos la concesionaria Fiat en Carlos Paz, era Mingo Marimón. Mingo Marimón era nieto de Don Domingo, o sea, toscanito, ¿no? Claro. Y ellos habían sido compañeros de equipo de Oscar. Y tuve la suerte que el día que abrimos esa primera agencia, Oscar estuvo ahí, cuando abrimos esa agencita, un saloncito chiquito, en el centro de Córdoba, y de ahí nació una relación muy, muy linda. Te diría que casi estuvo mi casamiento, el día antes me habló que no podía venir, yo me casé en el 70, y bueno, y quedó una relación muy linda y muy, muy paternal de él hacia mí, ¿no? Muy lindo realmente. Tengo recuerdos de Oscar, y fotos muy lindas con él, con Mingo, con Don Domingo, y en las carreras, por supuesto, también, ¿no? Sí. Lo que hay que decir, porque este es un programa que recuerda historias del automovilismo deportivo, Toscano Marimón, porque fumaba toscano, era oriundo de Zárate, pero él se radicó en Cosquín por razones de salud, muy amigo de Juan Manuel Fangio. Cuando vos decís Minguito, es el hijo de Onofre Marimón. De Onofre. El papá de Mingo era el protegido de Fangio en Europa, y tuvo la mala suerte de fallecer en Nürburgring en el año 54. ¿Me entendés? Claro. Y ya había ganado una carrera de Fórmula 1 en el Gran Premio de Roma, creo que era, la cual no tenía el puntaje por el Campeonato del Mundo, pero estaba ahí, ¿no? Y bueno, era el amigo de Fangio, eran de Cosquín, y vos sabés que Don Domingo era español, no era argentino, era inmigrante español que había venido a vivir a Zárate, ¿sí? Mirá vos. Y es el autor de la, según tengo entendido, no sé si él o Sofí, pero me parece que él es el autor de la frase los chivos, porque hablaba de los Chevrolet que trepaban como chivos, ¿no? La verdad que si te digo que sí o que no, te miento, no es un tema que nunca salió de, no una, 150 veces que comí, estuve con él, porque al ser mi socio, era amigo de mi padre, y hasta tuvimos una vez la suerte de viajar, hacer un viaje, Mingo, él, mi mujer y yo, de una semana a San Juan, cruzamos a Chile, dimos vuelta y demás, porque a pesar de ser un hombre grande, fue muy vital hasta el último. Y bueno, yo te digo, yo almorzaba, Mingo y yo almorzamos con Don Domingo mínimo un día a la semana, hasta que murió, ¿no? Pobre Don Domingo. Pero una relación muy linda. Y bueno, tuve la suerte también a través de Don Domingo, de comer, muchas veces con Fangio, que para él Juan era su íntimo amigo, ¿no? O sea, de compartir momentos de Don Domingo con Juan Manuel, ¿no? ¿Sí? Y Juan Manuel era padrino de Mingo Marimón, era el padrino de Mingo, ¿no? O sea, había una relación muy grande entre Don Domingo Marimón y Juan Manuel Fangio, ¿sí? Claro, si Cacho Fangio nos contó la anécdota esa donde entre los dos sumaban el dinero para correr a Buenos Aires, Caracas, y después cuando Fangio tiene el accidente, Domingo Marimón apareció, porque fue el que ganó la carrera, apareció con el cheque dándole la parte que le correspondía, y Juan le dice: ¿Cómo te voy a aceptar mi parte si yo no corrí? No importa, nosotros dimos la palabra que era la mitad para cada uno, en ganancias y en pérdidas. Por eso fueron amigos entrañables. Es correcto eso que decís vos, más te diría. Creo que habría que agregarle ahí
que don Domingo tenía algún problema con el auto, que no le andaba muy bien, y Juan Manuel Fangio le dio un árbol de leva que él tenía, que el auto le mejoró mucho. Mirá vos. Sí. Eso que te cuento es lo que salía en las mesas, en los almuerzos. Te estoy hablando de la década del 70 del 70, 73, 74, 75. Mira de cuándo te estoy hablando, ¿no? Sí, la década del 70. Claro. Hasta que murió don Domingo. Don Domingo murió, creo, los primeros años del 80, ¿no? Sí, de los 80. Yo estaba de vacaciones en Bregman cuando me pasó lo de... Mi papá lo quería mucho porque mi papá toda la vida fue hincha de Chevrolet, y Marimón y Fangio eran intocables para él, ¿no? Bueno, y pasó lo que pasó con don Domingo Marimón. Mientras el Chino Castro te va a hacer alguna consulta, yo te adelanto una. Me gustaría que recuerdes alguna anécdota, cualquiera que sea, que te ha pasado en automovilismo deportivo, que puedas compartir con nosotros acá. Ahora, Chino, adelante vos con tu consulta. Sí, quería preguntarle, Carlos, ¿en qué categoría o con qué auto se sintió más a gusto manejándolo? Mira, yo te voy a decir que lo mío, arranqué con un 4.3 que disfruté horrores. Tuve la suerte a los 2 años de cambiar a un 1500. A los 2 años más estaba en el equipo oficial Fiat con las coupé Fiat de fábrica. Uh-huh. Y ahí fuimos compañeros con Reutemann. Ya nos conocíamos del 65, él corría para Grossi, yo Alvear me hizo un auto, pero yo corría para Sergi. Y después tuvimos la vuelta, bueno, en el 68 yo entro al turismo de carretera, Reutemann también, él entra con Ford, yo entro con una liebre y media de Gradasi, y el 69 volvimos a correr con los Guaira, volvimos a ser compañeros oficial, fuimos el 67 y el 69 de nuevo en Ford. Uh-huh. Evidentemente, si tengo un recuerdo fantástico, bueno, manejar un Guaira era una maravilla, pero me sentí cómodo con todo, porque en aquella época, tanto Carlos como yo, no era que corríamos solamente en pista o corríamos solamente montaña, que hoy sería rally. En aquella época las carreras, una eran 2 de un autódromo, una a la Vuelta a la Manzana, la otra en tierra en tal lado, la Vuelta de Carlos Paz, otra ibas a Buenos Aires al autódromo. O sea, dábamos vueltas durante el año en diferentes circuitos. Lo mismo, teníamos el que tenía un auto, cuando yo tenía un solo auto, bueno, lo hacíamos para la montaña y si no para la pista. Y cuando estaba en un equipo oficial como Fiat, corríamos en la pista con unos y en la ruta con otros. Y depende de la ruta, si por ahí ibas con una berlina o ibas con coupé. Pero todo, yo me sentí muy cómodo con todo. Evidentemente, el Guaira fue, evidentemente, tan rápido en esa época, fue toda una emoción brillante. Uh-huh. Pero disfruté muchas carreras, muchos autos. Una vez hicimos la locura de hacer un turismo de carretera con un Fiat 1600, con motor Fiat 1600 de 2 litros que tenían los motores de la Mecánica Nacional, Fórmula 2, y bueno, ganar la primera etapa a todos los turismos de carretera, ganar la Carlos Pamina, Clavero y de vuelta, y segundo atrás mío, Gradasi, tercero, no me acuerdo si era Bordeaux o Marinkovic, y le ganamos con un Fiat 1600, pero bueno, porque era Carlos Pamina, Clavero y de vuelta. Carlos, quería preguntarle, desde mi ignorancia y además desde mi curiosidad, estábamos viendo ahí las fotografías del Peugeot 403. ¿Ese auto todavía para correr tenía la caja de tercera y la palanca al volante o venía todo reformado? No, era caja de cuarta. Ah, de cuarta. Pero al volante. Ajá. Eran autos volante. Lo único que tenía el día que corrimos era 2 butacas. Le habíamos bajado la tapa, le habíamos cambiado los chiclers y nada más, y allá fuimos. Y un escape 4 salidas y allá partimos, ¿viste? Sí.
pero el auto era sí, Estándar. amortiguadores más duros, Ujú. y los asientos, la butaca esa que le habíamos puesto, miento, corrimos la primera carrera con los asientos originales, para la segunda carrera tuve una butaca. Ajá. Y porque se lo habíamos sacado a mi viejo medio de prepo el fin de semana, o sea que no había para hacerle mucho, ¿no? Claro. Pero bueno, cada auto tuvo su pequeña historia y su cariño y su devolución hacia mí, que yo me sentí muy bien con cada auto, ¿no? Claro. Tuve la suerte de Pero, sentirme muy cómodo en la montaña, ganar en la montaña, ganar en la pista y sentirme muy bien en la pista también, ¿no? la pregunta que yo te quería hacer, más allá de la anécdota, ¿has corrido algunas carreras acá en el sur? Digo, Vuelta de la Manzana, alguna carrera que ha pasado por acá, tipo Gran Premio, yo sé, de turismo de carretera, porque, bueno, acá está la Vuelta de la Manzana, pero estaba en ese entonces el circuito de Allen, también se corría en Allen en Mira, ruta. Digo, ¿has tenido oportunidad de venir por acá? sí, 2 veces, mira, creo. Una vez, una vez turismo de carretera, la Vuelta de Allen, que era todo bastante trabada ahí, con una liebre 1,5, Sí. con Gradasi. Gradasi, en el año 68, Gradasi me había invitado a correr al equipo de él tenía una liebre 2 y había modificado una liebre 1,5 que tenía, que era de la fábrica, como una liebre 1 que la había transformado en liebre 1,5. Y bueno, fui a correr esa vez Allen, no me recuerdo ya qué problemas tuvimos, te estoy hablando año 68, y después una carrera, una Vuelta a la Manzana del año 73, que largamos con el equipo Fiat, creo que se largó de Viedma, de aquel lado, por allá, o Carmen de Patagones, de ahí, íbamos creo al sur, no sé, San Antonio, no sé cómo se llamaba, donde había un puerto, San Luis Obispo, San Antonio, no sé cómo claro. San Antonio Oeste. Exacto. San Antonio, sí. Y ahí nos metimos a la derecha una recta increíble, casi hasta llegar, ya ni me acuerdo si dónde llegamos, en dónde, y las 4 UP de la comisión de concesionario nos quedamos las 4 en la primera etapa. Yo fui el último en quedarme y me quedé a 2 kilómetros de la llegada. Y el que ganó esa Vuelta a la Manzana fue Sant'Angelo, que era de ahí. Horacio Sant'Angelo. Con una coupé de Villa Regina. De Villa Regina, ¿viste? Y yo me quedé a 2 kilómetros de la llegada. Primero veníamos y todos tuvimos un problema parecido y nos fuimos quedando. Y bueno, y nos quedamos los 4 autos oficiales, ¿no? La primera etapa terminaba ahí, creo que Neuquén, no sé, ahí donde era. Y la segunda iba a Bariloche. Y la tercera volvíamos, creo, a Neuquén. O volví de nuevo a Bariloche, no me acuerdo bien, ¿no?, cómo era. Te hablo, eso fue año 73, o sea que hace 49 años. Claro, lo que ocurre es que las etapas antes era una especie de mini gran premio, porque se hacían etapas de 700, 800 kilómetros, seguramente hacían San Antonio Oeste, Roca, y después venían de Roca a Zapala, Junín de los Santos o Bariloche, y después... No, esa era la segunda etapa. La primera etapa, claro, iba de la primera etapa la armábamos de Viedma y terminaba ahí en donde está Roca, además ya no me acuerdo, terminamos ahí. Y la segunda etapa era de ahí a Zapala, creo, no me acuerdo si no nos metíamos porque habíamos recorrido la ruta antes, no sé si nos metíamos por Paso Córdoba y bajamos a Bariloche, no sé por dónde. Y la tercera etapa largamos de nuevo de Bariloche hacia Roca, no sé a dónde, ahí de vuelta. Eran 3 etapas en esa época. Claro. Realmente historias memorables, ¿no? Chino, ¿querés hacer una consulta a vos? Porque ya no nos queda mucho tiempo.
para, si no se nos termina el Zoom, para hacer alguna consulta a Carlito, y yo estoy esperando alguna anécdota que nos cuente antes del final. Sí, no, simplemente consultarlo si ve actualmente automovilismo y alguna categoría que lo sorprenda o que lo entusiasme. Mira, no me pierdo ninguna carrera de Fórmula 1, me encanta. Y me gusta el turismo nacional, el nuevo que hay, turismo pista, no sé cómo se llama, es la categoría que me encanta. Turismo son nacional, las dos categorías. Sí, turismo nacional. Sí. Turismo nacional, son las dos categorías que veo. Y bueno, por ahí algún domingo hace zapping, engancha, que sé, 2000, pero no, casi no veo un TC o por ahí engancha un Super TC. Pero las categorías que me divierten hoy en día son de turismo pista y veo la Fórmula 1 porque bueno, me gustó siempre de la época que Carlos estaba corriendo y nunca dejé de verla. Somos un grupo por ahí de amigos que nos gusta ver esa categoría y nos seguimos juntando. Algunos de ellos, che, voy a tu casa, mañana desayunamos, vemos, nos juntamos 2, 3 y por ahí hemos hecho algunas excursiones desde hace 30, 40 años en cuando vamos a ver alguna afuera, ¿no? Eso. Bueno, me quedó, y acá en Córdoba, el rally mundial, siempre, bueno, estuve muy cerca siempre, porque al tener la concesionaria en Carlos Paz, tuve la suerte de tener al equipo, el primer año al equipo Peugeot, en el cual estaba Carlos Reutemann, y el segundo año que estuvo, éramos Sebel, entonces como eran FIA Peugeot, tuvimos la suerte de tener a Peugeot y a Lancia, a los dos. Mirá vos, qué bueno. Así que cosas muy lindas, ¿no? Me pasaron, que la disfruté mucho y por supuesto el segundo año Carlos vino a verla y con Carlos Reutemann mantuvimos una amistad de siempre, ¿no? De siempre. Sí. Carlos, yo te quiero agradecer muchísimo que tengas la deferencia de atendernos a esta hora de la noche. Es tarde, para cualquier humano a las 11 de la noche ya es bastante tarde, pero bueno, nosotros somos de hacer programas tarde, nos dan en este horario. Así que te agradecemos mucho. Mañana te mandaremos el video para que veas el programa, para que nos des tu opinión, encantaría, es muy importante. Me encantaría. Después te mandamos un abrazo. Después te voy a pasar por WhatsApp el mail mío personal. Bueno, perfecto. Así que te mandamos un abrazo, yo de mi parte me despido, te mando un abrazo grande, porque vos me decís, no entiendo nada de tecnología, pero el Zoom es así, te avisa que se va a cortar y te da unos segundos y se corta. Así que antes que se corte, te mando un abrazo grande y te queda la despedida al Chino Castro del estudio de la radio. Perfecto, igualmente, Oscar. Bueno, Carlos, realmente ha sido un gustazo enorme poder charlar estos minutos con usted. Es una gloria del automovilismo y siempre nos trae nuestro amigo Oscar Escalerandi alguna gloria del automovilismo que da mucho placer y mucho entusiasmo poder charlar. Así que le mando un abrazo muy grande. Muchas gracias igualmente, pero no, lo de gloria no, fuimos una época de un lindo automovilismo que hubo en Argentina. Yo creo que cada uno será su época además, pero yo creo que el nuestro fue un automovilismo muy lindo, muy lindo, la década del 60 y del 70, una parte, y tuve la suerte de tener todos mis amigos de aquella época. El que no es amigo mío hoy, pues bueno, lamentablemente era más grande y no estamos, y por ahí la vida tiene sus trampas, claro, ¿no? Claro. Pero seguimos disfrutando de todo lo que estamos. Carlos, un abrazo muy grande. Gracias por haber charlado con nosotros. No, al contrario, un abrazo a todos ustedes y gracias por llamarme, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Oscar, te dejo el cierre. Muy bien. Bueno, realmente una gloria. Carlos Pascolini. Por más que le diga que no, pero sí, claro, es una gloria. Corrió en la época gloriosa del automovilismo. Sí,
Vos nombraste varios, Galvato, Pairetti, Reutemann, Marinkovic, bueno, Zunino, Bordeaux, claro. Carlos Marín, Bordeaux, sí, la verdad que algo notable. Así que, bueno, quiero corregir algo porque Clemente Solís de Córdoba me dice que Río Segundo está sobre la ruta 9, no la ruta 19. Bueno, Ajá. salvo el error de ese tema. Así que, querido Chino, antes que se me corte, te mando un abrazo grande, un gusto encontrarte de nuevo. Y el lunes, si Dios así lo permite, estaremos de nuevo con otra historia a fondo. Seguramente así va a ser. Te mando un abrazo enorme, Oscar. Que tengas una excelente semana. Bueno.